Hoy vamos a tratar un autor importante, Edmund Husserl, a partir de un texto que está publicado, un artículo mío, se llama Fenomenología, Hermenéutica y Relativismo. Lo vamos a explicar comentándolo. Se trata de captar uno de los mecanismos más profundos de la filosofía contemporánea y que más determinan la situación de nuestra época, incluso en el campo teológico. Nos referiremos en primer lugar a Husserl, quien a su vez influye sobre Heidegger e indirectamente sobre la hermenéutica posterior. Veamos en primer lugar algunos textos de Husserl. En su obra Fenomenología y Teoría del Conocimiento desarrolla una amplia especulación acerca de los principios generales del conocimiento, de la conciencia y de su aplicación a la psicología. Recordemos que Husserl recibe la herencia de Brentano, que se ocupó de la psicología, escribió un gran volumen sobre la psicología. Digamos inmediatamente que la filosofía de Husserl retoma muy fielmente la construcción filosófica de Kant, aunque muchas veces transponiendo los términos. En este sentido, su filosofía es aparentemente rígida y nada relativista. Para Husserl hay una estrecha conexión entre la teoría del conocimiento y la fenomenología pura. La razón, al modo de Kant, se contrapone a la sensibilidad, es decir, a la facultad de la experiencia sensible y a la opinión común. Todo esto lo tomaremos del mismo libro, del mismo trabajo de 1916, redactado con ocasión de su ingreso en la Universidad de Friburgo. Es un escrito dirigido a los principiantes en la fenomenología, no a los principiantes en la filosofía, sino a los principiantes en la fenomenología. Los enunciados de la sensibilidad para Husserl son meramente subjetivos y mutan según el sujeto que juzga. Sin embargo, los enunciados de la misma razón se presentan como también contradictorios. Husserl establece una especie de historia de la filosofía desde el punto de vista fenomenológico. En este texto analiza líneas fundamentales de la historia de los filósofos. En ella se destaca, por ejemplo, que en la actitud escéptica de Gorgias se encuentran germinalmente los puntos de una filosofía trascendental. Este es un dato interesante, porque en Husserl se profundiza el tema de la duda que está en Descartes. Él encuentra esa actitud de duda escéptica en Gorgias
con lo cual se ponen las bases de una filosofía trascendental, que es la que después desarrollará Kant. Refiriéndose a Descartes, nos dice que la conciencia pura del indudable yo pienso no debería ser concebida como conciencia del sentido natural, de la mente o del ánimo o del intelecto, como hizo el filósofo francés, siendo incoherente con el sentido profundo en el que se apoyaba su método de la duda. Husserl entonces critica a Descartes por no haber sido coherente con lo fundamental de su método de la duda, porque dice que el yo pienso corresponde al sujeto natural, es decir, a la persona que nosotros conocemos. Dice Husserl literalmente, como sea este yo, ego, no es el ser humano en el mundo, porque éste con su corporeidad está puesto como inexistente. Esta afirmación de Husserl corresponde al idealismo más profundo. El yo natural, el yo que está en el mundo, el sujeto personal natural de cada hombre, es inexistente, dice él. ¿Por qué? Porque corresponde al mundo material, al mundo de la mutación, en un sentido cuasi platónico. En efecto, ha citado antes a Platón. Husserl afirma que es difícil poner a Kant entre los psicologistas. Hace una crítica del psicologismo. Para él la psicología es una ciencia, pero es una ciencia natural. Es una ciencia que estudia los fenómenos humanos como dependiente de la corporeidad humana. No es una ciencia trascendental. O sea, no es lo que Kant llamaría una metafísica de la naturaleza en sentido trascendental. No poner a Kant entre los psicologistas es una alabanza de Kant. Quiere decir que Kant desarrolló una auténtica filosofía trascendental. Para Husserl, sin embargo, hay una necesidad de abandonar el terreno naturalístico y los límites kantianos del problema del conocimiento. Husserl se apoya sobre Kant, pero dice que hay que superar a Kant. Según Husserl, la gnoseología es ingenua. La gnoseología como teoría del conocimiento filosófico es ingenua, como se desarrolla naturalmente. Y lo mismo hay que decir de la lógica. Ingenua quiere decir que no es profunda, no es desarrollada filosóficamente como ciencia. Esta ingenuidad se pierde cuando la reflexión sobre la conciencia cognoscente no se limita al modo de la psicología, también ella ingenua, según Husserl, a considerar las diversas vivencias del conocer como procesos naturales reales. Todo esto es texto de Husserl. Como hacen las ciencias de la naturaleza, sino que refiriendo estas vivencias a un ser objetivo y una verdad objetiva, es perturbada por problemas relativos a la posibilidad del conocimiento. Aquí encontramos un punto fundamental en Husserl. Están las ciencias
y el conocimiento normal de los sujetos, pero estas ciencias y este conocimiento normal son perturbados por algo que viene de lo más profundo, que es la duda o problemas, que se refieren justamente a la posibilidad de conocer. Eso es ir más allá de la gnosiología. Se pierde esta ingenuidad cuando aparece una actitud más profunda que es perturbadora y que es la duda y que es se ve así para Husserl la necesidad de fundar una ciencia rigurosa que no es otra que la fenomenología. La fenomenología es la ciencia estrictamente filosófica, la ciencia superior. Las otras ciencias son ingenuas, incluyendo la gnosiología. La fenomenología no es gnosiología, ni tampoco psicología. La gnosiología es una ciencia filosófica preliminar, podríamos decir, y la psicología es una ciencia natural, en el sentido positivista del término, es decir, una ciencia de las cosas naturales, materiales, que tienen una naturaleza con una naturaleza corporal. Recordemos que para Husserl el sujeto natural es inexistente, en el sentido de que no corresponde al ámbito de lo trascendental, que es lo que existe en el sentido propio del término. Todos los problemas sensatos que conciernen a la posibilidad del conocimiento general, y en particular los que conciernen a la posibilidad de un conocimiento trascendente que se extiende más allá de la esencia y del ser propios de la conciencia, tienen su fuente en la reflexión, que es la reflexión fenomenológica. O sea, la fenomenología introduce los problemas en la gnosiología, por ejemplo, que es aquello de lo que trata este texto, y con eso los problemas de la conciencia. Continúa diciendo Husserl: la misma formulación científica y distinción del principio de estos problemas es imposible si no se aprendió primero a distinguir entre la reflexión natural o psicológica y la reflexión fenomenológica o trascendental, y después a unir esta distinción con la que hay entre las cuestiones empíricas y las eidéticas. O sea, para hacer ciencia de verdad filosófica hay que distinguir la ciencia filosófica de la psicología como ciencia natural, correspondiente al mundo de la corporeidad, al mundo de lo mutable. Estas afirmaciones son profundamente kantianas. Para Kant, recordemos, la ciencia es siempre a priori y se refiere a lo necesario. Husserl no quiere hacer otra cosa que lo que decía Kant, que es la ciencia. Recordemos que para Kant incluso la ciencia natural, la física, la química, la biología, es a priori. Se realiza por conceptos puros del entendimiento, que después coinciden con la experiencia, pero
se desarrollan a priori, antes de la experiencia. Cuando uno tiene la ciencia, después hace el experimento y el experimento funciona. Esa es la idea que tiene Kant, que hay que tener en cuenta para entender estas expresiones de Husserl. Ahora, aquí hay un cambio de palabra importante. Husserl dice trascendental, pero dice también fenomenológico, que es la palabra definitiva. Ahora, en esta palabra encontraremos una conexión con Hegel, que escribió una fenomenología del espíritu. Aunque siempre Husserl se mantiene más cerca de Kant que de Hegel. Hay que distinguir entonces la reflexión natural psicológica y la reflexión fenomenológica trascendental. Dice Husserl, el hombre que se comporta naturalmente tiene siempre la naturaleza en su campo visivo, sensible y espiritual, y ella es para él siempre una naturaleza existente, simplemente puesta. Dice más adelante, en otros términos, esta reflexión, la conciencia que se vuelve objeto, es captada como naturaleza, entendida como naturaleza, puesta como naturaleza. O sea, cuando se desarrolla un estudio del conocimiento teniendo en cuenta el sujeto natural y la actitud natural, la conciencia como objeto de estudio es tratada también naturalmente, como si fuera objeto de una ciencia empírica, como si fuera objeto de la psicología. Recordemos que Wolff, antes de Kant, había distinguido la psicología racional y la psicología empírica, siguiendo la concepción cartesiana de la dualidad entre el alma y el cuerpo. En la experiencia psicológica, dice Husserl, en cuanto a percepción natural, toda conciencia es captada y experimentada como estado psíquico de un ser animal, o más precisamente de un sujeto espiritual unido a una corporeidad natural. La expresión retorna al dualismo cartesiano. Está el sujeto que es espiritual y por otro lado la corporeidad natural. Ahora, este espíritu del cual habla Husserl parece ser más bien el ánima del animal, porque aquí decía que la conciencia es captada como estado psíquico de un ser animal. Este espíritu es esta conciencia y es un estado psíquico. Ahora, un estado psíquico que es objeto de una ciencia de la naturaleza, en el sentido de las ciencias empíricas y positivas. Siguiendo las huellas de Wolff, Husserl advierte que es necesario fundar una psicología racional, que es la de la experiencia posible o fantástica. La fenomenología se ocupa de la fantasía, no en el sentido de potencia sensible natural, sino en el sentido de todo lo que se puede pensar, de todos los posibles. Esta psicología racional es la fenomenología, que se contrapone a la psicología natural.
Lo es especialmente cuando se desarrolla como ciencia del eidos en general. El eidos, o la idea, o la esencia. Ahora, la fenomenología es la última ciencia a la cual se subordinan todas, incluyendo la psicología racional y la ciencia del eidos. La psicología idética es inadecuada respecto de las cuestiones gnoseológicas referidas a los principios del conocimiento. Solo la conciencia pura es el ámbito originario de las cuestiones trascendentales. Estas en su pureza se distinguen de lo psicológico. O sea, la fenomenología es una ciencia que va más allá de las esencias, podríamos decir, o de las ideas. Es la ciencia de la conciencia pura. Es una ciencia totalmente trascendental, o sea que no tiene nada que ver en sí con los objetos concretos de la naturaleza. Por eso no hay que concebirla como una ciencia experimental. Husserl dice que el término experiencia es perturbador. Afirma textualmente: si queremos continuar a utilizar más allá de la esfera natural el peligrosísimo término experiencia, Erfahrung en alemán, y los vocablos paralelos, debemos contraponer a la experiencia natural la fenomenológica, la cual en relación a su significado específicamente trascendental, es decir, a su significado para la ciencia racional auténticamente trascendental, se llama justamente también trascendental. O sea, se podría usar el término experiencia para indicar una experiencia trascendental, pero ese término, dice Husserl, es muy peligroso, el término experiencia. Sin embargo, en la actual situación será mejor evitar totalmente la palabra experiencia para indicar las intuiciones fenomenológicas. Tanto ella es incómoda. O sea, es una palabra que lo perturba totalmente a Husserl. Experiencia. Porque la fenomenología no tiene nada que ver con la experiencia como normalmente se concibe la experiencia. Es ciencia pura. Nada que ver con los objetos naturales. Es ciencia de la conciencia en sí, totalmente trascendental, o sea, totalmente fuera del ámbito de lo natural. La diferencia entre lo fenomenológico, que significa lo racional, y lo empírico es radical. Esto es importante porque la palabra fenomenología tiende a hacer concebir justamente a la fenomenología como una ciencia de la realidad, como una especie de descripción de la realidad. Ahora, justamente eso es lo que no es, según Husserl. No es una descripción de los fenómenos, de lo que sucede en el mundo. Eso sería reducir, según Husserl, la fenomenología a una ciencia natural. Fenomenológico significa racional.
dice: cuando reflexiono sobre mi intuir o pensar, o sobre mi yo percibo, yo fantaseo, yo juzgo, sobre cualquier sentir mío, desear, creer, mi mirada se puede dirigir hacia los componentes de la conciencia como son dados en inmanencia absolutamente. O sea, no me ocupo de cómo son las cosas fuera de la conciencia, sino de cómo son los datos absolutos de la conciencia, dentro de la conciencia, en inmanencia, dice él. Y continúa: la interpretación aperceptiva que antes realizaba, por decir así, ingenuamente, se vuelve ahora mi tema, o sea, mi tema de estudio. La naturaleza que antes era para mí terreno sólido, se transforma ahora en naturaleza aprendida, apercibida en cuanto tal, o también en naturaleza recordada, pensada, teorizada, en cuanto tal. Solo que el producto de la transformación es algo dotado de certeza absoluta en inmanencia absoluta. O sea, la fenomenología es el punto de llegada de un proceso en el cual me desprendo de la conciencia natural y da la certeza que creía tener para encontrar la verdadera certeza que está solo dentro de la conciencia, está en inmanencia. O sea, cuando el cognoscente se encuentra con los datos de la misma conciencia. Desde la fenomenología, todo el mundo, todo en el mundo y en la naturaleza se vuelve relativo, que es una expresión que está en Husserl mismo. Son relativas también las personas. Ya habíamos encontrado estos términos. Dice Husserl: todo lo que es natural es dado, pero es dado en un cierto sentido solo relativamente. Su ser dado implica necesariamente que pueda darse, por así decir, solo con una reserva. O sea, lo que existe en la naturaleza existe relativamente. Es relativo. Existe con una reserva, no existe del todo. Este es una idea platónica, evidentemente, es una concepción platónica, evidentemente. Husserl había citado Platón anteriormente, el Gorgias. Las afirmaciones sobre la relatividad de lo existente que podría revelarse como no existente nos llevan muy cerca de la fenomenología del espíritu de Hegel. Para la fenomenología es la ciencia de la experiencia de la conciencia, como ya hemos explicado. Para Husserl, la fenomenología es ciencia de la experiencia de la conciencia. Tal vez por eso Husserl dice que la palabra experiencia es peligrosísima, porque la usó Hegel antes, justo para indicar la fenomenología. O sea, parecería que Husserl no quiere hacer lo que hizo Hegel en la fenomenología, porque esa es una fenomenología experimental, es una especie de psicología que termina en el saber absoluto. Ahora, para Husserl la ciencia no tiene que salir nunca del saber absoluto, se desarrolla siempre dentro del saber absoluto. En este sentido, Husserl es más idealista que Hegel. Está más lejos de la realidad empírica que Hegel.
porque el camino de la conciencia en Hegel justamente comenzaba por la realidad empírica. Más aún, todo ese camino es en cierta manera concebido como experiencia. La diferencia entre la fenomenología de Hegel y la de Husserl consiste en la apariencia de falta de dialéctica que presenta el carácter último de la realidad en Husserl, en vez de la apariencia de dinamicidad de la dialéctica constitutiva de la realidad en Hegel. O sea, parecería que en Husserl no hay dialéctica y en Hegel hay dialéctica. Ahora, ¿por qué en Hegel hay dialéctica? Porque está más cerca de la realidad empírica. Está describiendo la conciencia. Ahora, esa conciencia para Husserl es algo natural, está fuera de la ciencia, en el sentido más riguroso que la fenomenología. Sí, hay ciencias de esto, pero son ciencias inferiores. Pero hay un texto que acerca a Husserl a Hegel. Dice Husserl que la experiencia de la existencia de una persona admita también la eventualidad de una completa cancelación, después de la cual es posible que la persona se revele como totalmente inexistente, está ejemplificado por bien conocidos tipos de ilusión. Naturalmente, esto se transpone también a los estados de conciencia. A ver, puedo cerrar ahí que... Esto se transpone a los estados de conciencia en la medida en la cual ellos son aprehendidos justamente como estados animales o humanos, y vale entonces para la entera esfera psicológica. Es completamente equivocado conceder a la experiencia interna un primado o evidencia respecto de la experiencia externa en el sentido de las doctrinas tradicionales, si se la identifica con algún tipo de experiencia psicológica. Dice Husserl que no vale más la experiencia interna de un sujeto que la experiencia externa, es decir, la experiencia empírica en el sentido más estricto de los sentidos externos. La experiencia interna es lo mismo que la experiencia externa, no vale más. O sea, la fenomenología no se ocupa de esta experiencia externa ni de la experiencia externa. Se ocupa de otra cosa, se ocupa de la conciencia. Es una ciencia totalmente trascendental. Trascendental quiere decir que va más allá de la experiencia. Es una palabra de Kant. Ahora, Husserl hace llegar esto al extremo de que una persona que parece que existe podría no existir. Podría ser una ilusión. O sea, la existencia en el sentido estricto no está dentro de lo empírico, no se alcanza a través de la experiencia. El relativismo que observamos en el campo gnoseológico se transfiere al campo moral o de los valores, para Husserl. Dice: si reflexiono sobre un experimentar apenas realizado, o sobre un pensar, un sentir o cualquier cogito, la realidad natural que con él había puesto se podría revelar como puesta falsamente. El valor puesto podría ser un disvalor, y así sucesivamente. De esta manera retornamos a la gnoseología kantiana. Dice Husserl: no hacemos entonces ninguna verdadera aserción sobre la naturaleza. Esta afirmación es muy importante, o negación.
no hacemos entonces ninguna verdadera aserción sobre la naturaleza, sino enunciados de este tipo. Esta o aquella aserción es una aserción sobre la naturaleza. Esta percepción es percepción de este árbol, etc. Cuando pensamos en sentido estricto, entonces no decimos nada acerca de la naturaleza. Estamos diciendo que decimos algo acerca de la naturaleza. Estamos diciendo que decimos algo acerca de la naturaleza. Lo cual significa que no salimos de la conciencia, o sea que estamos conociendo el conocer de la conciencia. Dice todavía, aún en el infinito reino de la fantasía, podemos ejercitar la reducción fenomenológica. Y no solo para poner en luz la actualidad pura del fantasear, sino también respecto de la reflexión de las fantasías. De esta manera, nuestro campo de datidades absolutas se extiende a todo el infinito reino de la esfera de la conciencia posible, dada absolutamente, que es una esfera de posibilidades trascendentalmente purificadas. O sea, la fenomenología abarca todo el campo de la fantasía. Ahora, la fantasía no es más una facultad sensitiva, es una fantasía purificada, es la captación de los posibles, de todos los posibles. Y este campo es infinito. La fenomenología se ocupa de todos los posibles. Por este lado también se acentúa el idealismo en Husserl respecto de Hegel. En Hegel hay una pretensión de explicar la realidad principalmente, aunque la realidad es lo racional, por supuesto. Ahora, en Husserl esa pretensión desaparece. El objetivo principal es ocuparse de los posibles, porque son los que manifiestan mejor la naturaleza de la conciencia, que es aquello de lo cual se ocupa esta ciencia. Así pues, hay que concluir del nuevo texto de Husserl. Por un lado está la totalidad de las realidades naturales y sobrenaturales. Por otro, la de la conciencia, en cuanto totalidad de lo que en línea de principio no puede ser dado absolutamente. No obstante sea esta la más radical de todas las particiones entre los objetos, y ningún puente conduzca de uno al otro ámbito, si consideramos sin embargo las conexiones más íntimas, la trascendencia se refiere necesariamente a la inmanencia y la inmanencia a la trascendencia. Bueno, este texto dice mucho. En primer lugar, no hay puente entre las realidades naturales y las de la conciencia. No hay puente. Es un problema clásico de la modernidad. Si hay puente, no hay puente. Para Husserl, textualmente, no hay puente. Ahora, si uno piensa más profundamente, dice Husserl, hay conexión entre la trascendencia y la inmanencia. La inmanencia se refiere necesariamente a la trascendencia y la trascendencia a la inmanencia.
Ahora, ¿esto qué significa para Husserl? Que lo trascendente es en el fondo inmanente. Aquí lo trascendente no está es un término no utilizado en el sentido de trascendental, pues lo trascendental es siempre inmanente para Husserl, porque es aquello de lo cual habla Kant. Aquí trascendencia se refiere a las cosas, al conocimiento de las cosas naturales que supuestamente están afuera. No hay puente. En realidad no es que no hay puente, sino que son intrínsecamente relativas la trascendencia y la inmanencia, pero dado que lo absoluto es la inmanencia, el resultado es que la trascendencia se refiere a la inmanencia. Encontramos después de Husserl un desarrollo en cierta manera herético respecto de Husserl, que es el de Heidegger. Heidegger es discípulo de Husserl, pero produce una transformación radical. Por eso cuando Husserl leyó el Ser y el Tiempo de Heidegger no le gustó. Y la transformación radical está dada por la vuelta de Heidegger a Hegel, que establece la ciencia de la experiencia de la conciencia. O sea, si para Husserl la experiencia es una expresión peligrosa, para Heidegger la experiencia es central. Toda la filosofía de Heidegger se refiere a la experiencia como experiencia de la conciencia. Y por eso Heidegger transforma la noción de conocimiento y la noción de verdad. Ya al principio de Ser y Tiempo se refiere a la definición tradicional que está transmitida por Santo Tomás, pero que es de Isaac Israel y de otros, y cita el De Veritate de Santo Tomás. Él se aparta de esa concepción tradicional, pero también de la de Husserl. Hay un texto que se llama La esencia de la verdad de Heidegger, en este texto manifiesta que la noción de verdad más profunda es la que tenían los griegos. La esencia de la verdad. La noción de verdad más profunda es la que tenían los griegos y la que está indicada en el sentido etimológico de la palabra aletheia. Según Heidegger, aletheia quiere decir desvelamiento. La verdad entonces no es algo que la conciencia capta, ni la relación entre lo que la conciencia capta y la conciencia misma, sino que es un acontecimiento, es un darse. Dice Heidegger en este libro, La esencia de la verdad, que tiene por subtítulo Acerca del mito de la caverna y acerca del teeteto de Platón.
queremos tratar acerca de la esencia de la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? La respuesta a la pregunta ¿qué cosa es? Nos lleva a la esencia de una cosa. ¿Qué cosa es mesa? ¿Qué cosas son montaña, mar, planta? Cada vez que preguntamos qué cosa es, nos interrogamos sobre la esencia de las cosas. Nos interrogamos y sin embargo las conocemos ya. Más aún, no debemos necesariamente conocerlas ya para poder preguntar, más aún responder qué cosas son, etcétera. Lo que todas las mesas tienen en común entre sí, lo que es común a cada mesa real y a todas las mesas posibles es un universal, la esencia, es decir, lo que algo es en universal. Heidegger comienza con la consideración clásica del conocimiento y pretende superarla. Pone todos los problemas que surgen en un primer momento. No queremos profundizar ni la aletheia en su originariedad, ni la verdad como conformidad en su mera obviedad, sino su peculiar mezcla. Queremos ver cómo estos dos conceptos se confunden uno con otro. Este mismo pasaje de la aletheia como desvelamiento a la verdad como conformidad es un acontecimiento. Más aún, nada menos que aquel acontecimiento en el cual el inicio de la historia occidental de la filosofía toma ya un curso desviante y fatal. Esta es la idea central de Heidegger, que está tomada de Nietzsche en cierta manera. Para Heidegger, la filosofía occidental se desvió de la realidad ya con Platón. Ahí empezó el desvío. Y el desvío consiste en que la unidad entre desvelamiento y conformidad, según la definición clásica, conformidad entre el intelecto y la cosa, definición clásica de verdad, la unión entre el desvelamiento, que es un aparecer, un manifestarse, y la conformidad, que tiene un sentido lógico, esa unión se desequilibró y prevaleció la conformidad, la verdad como conformidad entre el entendimiento y la cosa. Por eso Heidegger se propone volver al auténtico espíritu de la filosofía griega que está en los presocráticos. Y mira ese sentido incluso en Platón. Encuentra un sentido más profundo que el de la conformidad en Platón. Todavía en Platón se manifiesta lo que antes tenían los griegos. Para Heidegger,
el mito de la caverna nos enseña que la libertad es el ente. ¿Cuál es la conexión entre libertad y ser? Hacerse libre significa vincularse a lo que propiamente aclara y que, volviendo libre, deja penetrar, es decir, la luz. Pero la luz es la imagen simbólica de la idea. La idea contiene y da el ser. Captar las ideas significa comprender el qué cosa es, el cómo es, el ser del ente. Hacerse libre para la luz quiere decir comenzar a ver claro, comprender el ser y la esencia, y entonces experimentar solamente ahora el ente en cuanto tal. La comprensión del ser libera el ente como tal. Solo en esta comprensión el ente puede ser un ente. En todo ámbito posible el ente puede venir a encontrarnos, acercarse y alejarse, solo en base a la libertad que libera. La esencia de la libertad es el rayo de luz, ver preventivamente claro y vincularse a la luz. Solo a partir de la libertad y en la libertad, entendiendo su esencia en el mundo desarrollado arriba, el ente se hace más ente, porque es en este o en aquel modo. Hacerse libre significa comprender el ser en cuanto tal, y solamente esta comprensión hace ser el ente en cuanto ente. Que el ente se haga más ente o menos depende entonces de la libertad del hombre. Y la libertad mide su grandeza según la originariedad, la amplitud y la firmeza del vínculo, concibiéndose esto singularmente como un ser ahí, puesto en la singularidad y en el estar arrojado de la propia proveniencia y del propio acontecimiento, del propio devenir histórico. Cuanto más originario es el vínculo, tanto más grande es la cercanía al ente. O sea, la verdad es una liberación. Y esto es una experiencia. Solamente en esta experiencia estamos cerca del ser y cerca de los entes. Los entes aparecen solamente cuando tenemos esta experiencia. Por eso el hombre es el pastor del ser. Como dice, el pastor del ser. ¿Nunca oyeron esa expresión de Heidegger? No. Es el pastor del ser porque en el hombre aparece el ser y se constituyen los entes. Ahora, en la ciencia moderna sucede lo contrario para Heidegger. Los entes no diventan, no se hacen más entes. Al contrario. Son algo manipulable, algo que está a la mano, pero no aparecen a la luz del ser, podríamos decir. Estamos claramente en las antípodas de Husserl. En las antípodas de Husserl, porque para Heidegger lo fundamental es esta experiencia, que es una experiencia espiritual.
con esta referencia a Heidegger podemos introducirnos en la comprensión hermenéutica de Gadamer, que es discípulo de Heidegger y que es en cierta manera un divulgador del mismo Heidegger. Esto nos hace retomar el artículo que era sobre Husserl y Heidegger. Introduje esta explicación era sobre Husserl y Gadamer. Introduje esta explicación de Heidegger para entender mejor de qué trata Gadamer. A diferencia de lo que vimos en Husserl, Hans-Georg Gadamer entiende la experiencia como jugando un papel fundamental. Esto se debe a la explícita y profesada derivación heideggeriana de su pensamiento. Heidegger se opone a su maestro, es decir, a Husserl, y reforma la fenomenología. En Gadamer el contacto con Husserl se sintetiza pues en modo negativo, en que también Husserl se sentía en oposición a toda metafísica, como Heidegger. O sea, para Gadamer lo que tienen en común Heidegger y Husserl es que se oponen a la metafísica. Ahora Heidegger, sin embargo, pretende reeditar la metafísica de otra manera, radicalmente diferente de la tradicional, aunque en el fondo no tan original. Es una metafísica hegeliana hecha después de Nietzsche. La hermenéutica de Gadamer quiere distanciarse también de la protohermenéutica de Schleiermacher, en la cual sin embargo parece inspirarse. Para Schleiermacher conocen a Schleiermacher, ¿no? Es un teólogo protestante del principio del siglo XIX, que además tradujo Platón. Para la hermenéutica parte desde la comprensión de la lengua y la comprensión en el que habla, y por esta duplicidad es un arte. Para Gadamer la hermenéutica es mucho más. Dice en un texto titulado El proyecto heideggeriano de una fenomenología hermenéutica, en Verdad y Método, volumen 1. Dice Heidegger, comprender es el carácter óntico original de la vida humana misma. Heidegger intenta cumplir la tarea de ilustrar esta estructura del estar ahí mediante una analítica trascendental del estar ahí. Descubre así el carácter del proyecto que reviste toda comprensión y piensa esta misma como el movimiento de la trascendencia, del ascenso por encima de lo que es. O sea, para Gadamer la hermenéutica es un proceso, es un movimiento, es un proyecto, es un hacerse. Detrás de esta actitud hermenéutica para Gadamer está Nietzsche. Se accede así a un nuevo estadio de libertad espiritual, según la cual en último extremo toda comprensión es un comprenderse. Bueno, aquí volvemos al idealismo. Toda comprensión es un comprenderse, dice Gadamer. Que es en el fondo lo que quería decir Heidegger. Porque en el hombre que alcanza la verdad aparecen los entes y el ser. Este comprender es la existencia misma del hombre, dice Gadamer.
la estructura del estar ahí es proyecto arrojado. El estar ahí es, en la realización de su propio ser, comprender. Esta condición del comprender o de la hermenéutica es trascendental, según Gadamer. De nuevo aparece la palabra kantiana, es decir, universal. Ocupa el lugar de la antigua metafísica. O sea, si para Husserl la metafísica estaba reemplazada por la fenomenología, para Gadamer la metafísica está reemplazada por la hermenéutica, que se ocupa de comprender, pero comprender es siempre comprenderse. Gadamer subraya que la perspectiva ontológica de Heidegger surge por oposición a la interpretación tomista de la metafísica de Aristóteles. Algo semejante hay que decir respecto de la noción de verdad. Ya vimos que en Heidegger el ser y tiempo se entiende la verdad por oposición a Santo Tomás, al de veritate, que está citado. La hermenéutica implica así una reversión de la metafísica y de la gnosiología de Santo Tomás. Aquí se introdujo a Santo Tomás porque Gadamer se refiere a Santo Tomás y Husserl también. No sin el intento sucede esto de la reversión, al modo de Hegel, que sirve de modelo a Heidegger, de absorberse al pensamiento de Aristóteles como el del mismo Santo Tomás. De hecho, Heidegger cita a Aristóteles en temas importantes en Ser y Tiempo, justamente a propósito del tiempo, que Aristóteles estudia en el libro cuarto de la física. En la perspectiva de Gadamer y Heidegger es necesario destruir las ocultaciones de lo encubierto. Dice, cuando Heidegger habla en este contexto de destrucción, se refiere especialmente al Aristóteles de la interpretación tomista con el que fue educado. Esto dice Gadamer, que evidentemente conocía bien a Heidegger. Pero luego, a comienzos de la década de 1920, el genio de su propio pensamiento había alcanzado la libertad y así volvió a estudiar nuevamente a Aristóteles. O sea, cuando Heidegger se liberó de Santo Tomás, volvió a Aristóteles. Pero a un Aristóteles auténtico, no el de Santo Tomás. De este modo surgió Sein und Zeit, ser y tiempo. La hermenéutica heideggeriana se constituye por superación de la metafísica como crítica a la teología, según Gadamer. O sea, como crítica a la interpretación teológica de la metafísica, que sería la de Santo Tomás. El Dios de Aristóteles incluye ahora el movimiento. Ahora, esto no es otra cosa que la interpretación hegeliana de la metafísica. Hegel, Dios es el devenir. Se puede decir que el devenir no es movimiento de Hegel por las razones que ya explicamos, pero aparentemente es movimiento. Históricamente esto significa nuevamente la superación de la visión teológica de Santo Tomás, lo cual se traduce prácticamente en una regresión a un supuesto Aristóteles puro. Dice Gadamer, por eso Heidegger, ya en sus primeros esbozos de 1922 y 23, intentó pensar con Aristóteles el ser supremo como movilidad, apuntando así al concepto de lo divino, cuya esencia es la movilidad y que hace que todo lo ente sea presente. De ahí se entiende que bajo el signo de Aristóteles, la herejía panteísta desempeñara una y otra vez un papel importante en la historia de la Iglesia cristiana. Esto no es de extrañar, menos por la definición aristotélica del Dios como primer motor no movido,
que por el hecho de que su divinidad se mantiene en la movilidad de la constante percepción de todo lo que es decir, de lo presente. Por eso Heidegger, todo esto lo dice Gadamer, se interesó especialmente en Sigerio de Brabante, que es iniciador del averroísmo latino y sostenedor de la eternidad del movimiento. Y cuando llegó a Marburgo, lo primero que hizo fue comprar, junto con la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, los filósofos belgas de Mandonnet. O sea, está diciendo, Heidegger se compró la Suma Teológica, pero además de comprarse la Suma Teológica se compró este libro de Mandonnet, que era un famoso historiador de la filosofía medieval, sobre los filósofos belgas, donde se trataba de Sigerio de Brabante, que vuelve al auténtico Aristóteles, contra el cual combatía Santo Tomás. O sea, para Gadamer, Heidegger se separó de Santo Tomás y volvió al auténtico Aristóteles a través de Sigerio de Brabante. Aunque el texto es muy mezclado porque está tomado. ¿Por qué no volvía directamente a Aristóteles? ¿Cómo? ¿Por qué no volvía directamente a Aristóteles? Porque había sido educado en el tomismo, según. Claro. El origen heideggeriano, referido a la teología, confiere a la hermenéutica un carácter místico, podríamos decir, dice Gadamer. El ser allí es un ser allí entre dos oscuridades, el futuro y el origen. El ser allí está entre las oscuridades. En este sentido es algo místico, porque lo místico se refiere a lo escondido. De esta manera queda clara la referencia contemporánea a la búsqueda del diálogo, dice Gadamer. Dado que el ser está en la oscuridad, se entiende por qué necesitamos el diálogo, dice Gadamer. No buscamos el diálogo para entender mejor al otro. Lo decisivo no es que no entendamos al otro, sino que no nos entendemos a nosotros mismos. Cuando intentamos entender al otro, hacemos la experiencia hermenéutica de que debemos romper una resistencia dentro de nosotros. O sea, ¿para qué sirve el diálogo? No para entender al otro, sino para entendernos a nosotros mismos, rompiendo una resistencia hermenéutica. O sea, el otro me sirve para que yo me entienda más, o para hacer una experiencia más profunda. La hermenéutica rompe esta resistencia de una manera más eficaz que el psicoanálisis. Por eso Heidegger se confrontaba sobre todo con Nietzsche. Dice Gadamer, el tema de los sueños del psicoanálisis es un débil testimonio de la estructura de las pulsiones a la merced de las cuales hemos de vivir constantemente. O sea, el psicoanálisis llega poco profundo, más profundo llega Nietzsche. Estas pulsiones se ocultan detrás del ser. Dice Gadamer, ¿qué es para los griegos ser? Ser es el aparecer. El ser aparece en un abismo diferenciándose del ente. Como lo formuló Heidegger en su obra tardía sobre Nietzsche, nuestro pensamiento se encuentra desde el comienzo en el camino a la diferenciación entre lo ente y el ser. La diferencia no es algo que se hace, sino algo que se da, que se abre como un abismo. Es algo que separa. O sea, en el fondo de toda la realidad está la diferencia. Podemos sacar algunas conclusiones de
estos análisis, sobre todo de Husserl y Gadamer. La filosofía de Husserl, que está en el inicio de la fenomenología, como se entiende en el contexto filosófico contemporáneo, implica la continuación de la actitud kantiana que impide el acceso a las esencias de las cosas por parte de la inteligencia. Por más que el mismo Husserl hable de esencias y de intencionalidad, siguiendo a Brentano. Esas, en efecto, las esencias, son constituidas por la conciencia, que no es siquiera la conciencia humana, sino la conciencia trascendental. El pensamiento de la fenomenología comporta una derivación relativista por dos caminos. En primer lugar, debajo de la fenomenología pura, toda verdadera ciencia se constituye a priori, como en Kant, pero de manera que entra en ella todo aquello que es posible o que puede corresponder a una experiencia posible. Así, desde el punto de vista gnoseológico, la ciencia pierde su regulación por el objeto, siendo al contrario éste constituido por ella. En segundo lugar, el mundo de lo sensible, lejos de ser inicio del conocimiento de la inteligencia, constituye más bien un obstáculo que debe ser salvado para llegar a la ciencia pura. La visión moral sobre esta base tiende a reducirse a la kantiana. Como ciencia pura solamente puede constituirse aquella basada sobre el imperativo categórico, es decir, aquella que da las bases científicas para la interpretación de lo que de otra manera no es sino cambiante y relativo, es decir, aquello que pertenece a la conducta humana en el mundo real. La conducta humana en el mundo real es objeto de la psicología, que es una ciencia de la naturaleza. El hombre es más bien un animal puesto en el mundo natural. La psicología no es sino ciencia natural en el sentido de la referida a la corporeidad y a lo que con ella se asocia, es decir, a lo sumo, un espíritu individual disociado de la conciencia trascendental. En el hombre hay un espíritu individual, pero a lo sumo, si lo separamos del animal, pero este espíritu no es la conciencia trascendental. Dios, para Husserl, no es sino una cosa más en medio de las del mundo, e incluso en medio de las posibles. La conciencia trascendental ocupa el lugar de Dios. La ciencia que de ella se ocupa, o que en ella se desarrolla, es la ciencia suprema, la fenomenología pura. La fenomenología poco tiene que ver, astutamente, con lo que su nombre parece indicar. En vez de ser una ciencia que se ocupa de los fenómenos del mundo real, reemplaza la metafísica vaciándola radicalmente de sus principios. O sea, esto es muy importante. La fenomenología parece una cosa y es otra. En Gadamer encontramos un superrelativismo sintetizado en la superación, al estilo de la Aufhebung hegeliana, de la oposición entre relativismo y filosofía sistemática, la cual nos pondría en el campo propio de la teología.
dice Gadamer, hoy me toman también a mí como relativista. En realidad no es relativista, sino superrelativista, en el sentido de que establece una especie de síntesis entre el relativismo y la filosofía sistemática, en estilo hegeliano. Gadamer no es un autor muy profundo, es más bien un divulgador de Heidegger. Es de otro nivel que Husserl, digamos. El influjo de la hermenéutica vamos más adelante. A través de la función opuesta de la experiencia entendemos finalmente el carácter de la filosofía de Husserl como regresión a la de Kant y el carácter de la filosofía de Heidegger y Gadamer como regresión a la de Hegel. Husserl, Heidegger y Gadamer, y ante Hegel, se unen en su desconfianza profunda frente a la realidad, manifestada como separación constitutiva de todas las cosas y del espíritu mismo, incluyendo su relación con Dios y al mismo Dios. Porque en Husserl el fundamento de todo está en la duda metódica de Kant. O sea, Husserl de toda su filosofía a partir de esta actitud que está implícita en Descartes. En Hegel encontramos la dialéctica, en Heidegger encontramos la experiencia que hace ir más allá de los entes y del ser, en la cual automáticamente aparecen los entes y el ser, y en Gadamer encontramos esta diferencia infinita que también el hegeliano. O sea, lo que une todos estos es en cierta manera una concepción radical de la realidad como separación. Es decir, como una oposición a lo dado, como se encuentra ya en el mismo Descartes, en el principio de la duda. Bueno, hoy hemos hablado de más autores, pero tiene la ventaja de que el texto está escrito, entonces lo pueden analizar más.